mi derrota. Ahí la tienen a la gran Chabela Vargas, estamos poniendo la mañana en camino. Estamos escuchando hoy a Cristina Fernández, mañana y pasado, en Teatro Circular. Inicialmente iba a ser solo una función, pero bueno, la gente está con ganas de tener a sus artistas cerca, en forma presencial, y por eso se agregó otra función. Y también estamos escuchando a la gran Chabela Vargas a 9 años de su muerte. La tengo sepultada. Hoy Y ahora con mucha alegría, acá en el 98.7 estamos recibiendo al queridísimo amigo Leo Borges, escritor, historiador, comunicador, ¿qué más? ¿Qué más? Poeta, comunicador, también integrante histórico del staff de La Mañana en Camino. ¿Qué haces, Leo? Buen día, bienvenido. ¿Cómo andás, Ale? Qué placer estar acá. ¿Todo bien, amigo? Todo bien, por suerte. Dijeran los mexicanos, su casa de usted. Por supuesto, pero qué raro, digo, estar acá, pero no estoy acá. Estoy acá. Es verdad. No podés asombrarte de estar ahí porque estás, presumo, en tu casa o en el lugar en el que estás habitualmente, ¿no? Exacto. Bueno, ese es un asunto interesante también para analizar acerca de los cambios a los que nos hemos visto abruptamente sometidos. Uso esta expresión porque en realidad eran cambios y herramientas que ya estaban a disposición, pero que, bueno, ahora me da la sensación que a muchos, ahora ya hace un año y medio, ¿no? A muchos nos cayó como la ficha recién, y hace además que empezamos a compartir paisajes literales de nuestra intimidad sin casi reserva ni límite de ningún tipo, ¿no? Sí, dar clase de pantuflas, ¿no? Claro, claro, Sí. los sonidos, los ruidos, las mascotas que se cruzan, los demás integrantes de la familia, etcétera, ¿no? Eso es algo a lo cual ya nos hemos habituado. Te cuento a vos que sos un amigo, un hermano de la vida, que ayer, creo que fue ayer, o antes de ayer, no, antes de ayer, en medio del programa recibí me sonó el teléfono, me sonó no, lo tengo en silencio, se me activó el teléfono con una llamada que era de la escuela donde está Juan. Y yo estoy seguro que en otro contexto le hubiese hecho un gesto al operador para que mandara música, o me la hubiese bancado hasta la tanda a ver de qué se trataba, ¿verdad? Y sin embargo, vi la imagen y le dije a los oyentes, me salió, no lo pensé, es por estar en la casa. Le dije, me llaman de la escuela donde está mi hijo, así que les pido que por favor escuchemos un segundo de música, voy a atender si se trata de algo serio. Right. Pero no lo digo para ejercer un gesto autorreferencial al cohete, sino para que sirva de ejemplo de cómo esos límites, barreras, fronteras, por lo menos ahora están un tanto más difusas, ¿no? Sí, con respecto a las clases, ¿no? Que es lo que uno ha hecho todo el año pasado, que fue muy complicado, fue muy, muy complicado. Porque digamos que la virtualidad tiene esas cosas divertidas, esas cosas, pero tiene cosas que son muy, muy complejas, que tienen que ver con el no contacto. Y el no contacto en la educación es muy difícil, es muy complicado. Porque además las conexiones fueron pocas, y las conexiones fueron muchas veces sin micrófono, sin cámara, vos no sabías quién estaba detrás de todo eso. Claro. Fue complicado, fue complicado. Por suerte volvió la presencialidad porque realmente fue muy, muy difícil para todos. Por lo menos para los que estamos chapados en la antigua, más todavía. Bien, bien. Bueno, mirá, vos hablando de límites, ¿no? Bueno, venimos por el segundo volumen de La historia escondida del Uruguay, en el marco del primer volumen, por supuesto, conversamos aquí en La Mañana en Camino, largo y tendido, y en este caso, el segundo volumen viene con un subtítulo, Héroes, Antihéroes y Villanos. Bueno, es de una lectura deliciosa, amable, democrática en la mejor versión, es decir, la que no deja a nadie afuera, pero la que, por no dejar a nadie afuera, se ve tentado en bajar calidades, ¿no? Y ese me parece que en un libro, en una política pública o en lo que fuera, ahí está una de las claves del ejercicio democrático, según mi mirada, que por supuesto puede ser discutida, ¿no? En todo caso, me acuerdo que nuestras columnas
hablábamos mucho de eso, porque además vos sos un buen profesor, un buen ciudadano, que como buen profesor y buen ciudadano no temes hacer las preguntas incómodas. No solo no temes, estoy seguro que lo sentís como una obligación. Y yo recuerdo que hemos hablado muchísimo desde qué es un héroe, hemos hablado muchísimo de Artigas, hemos hablado muchísimo del Uruguay como expresión histórica, política, de nación, la pertinencia o no de su existencia, los símbolos, las fechas patrias, la pucha. Hemos constantemente hablado de eso, ¿verdad? Y me parece que con este libro vas por más, ¿verdad? Sí, sí, ahora estaba pensando y recordando columnas, ¿no? Fueron muchos años, 9 años, algo así me parece, muchísimos años. Y claro, y uno se pone a pensar y en cada columna salía un poquitito de lo que de alguna forma aparece en estas páginas, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces no salía de lo que yo decía, sino de lo que vos preguntabas, porque en realidad siempre nuestras columnas fueron una ida y vuelta constante que generaba reflexión, que, bueno, un poco la idea que yo creo que la historia debe tener. La historia debe generar preguntas, no tanto responderlas. Porque si no tendríamos un libro gordo de petete de historia y solo le agregaríamos capítulos y sería como la historia santa, ¿no? Y este libro, en realidad, nace dentro de una estructura más grande, que son 4 tomos que se van a venir de acá al 2022, y que tienen como tesis principal la idea de la inutilidad de la historia como relato nacional, para comprender. Pero este libro en particular tiene como tesis la idea de que todos los personajes pueden ser al mismo tiempo héroes, antihéroes y villanos. Y que Claro. solo los encasillamos en la búsqueda de un fin. Decimos, bueno, este es un héroe porque es de los míos, ¿no? En el libro subyace la idea de que la otredad es la villanía, ¿no? El otro, ¿no? Aquel que no soy yo, que no es de mi grupo, representa un villano, ¿no? Entonces en el libro aparecen porteños, brasileños, portugueses, españoles, el indio, el gaucho, ¿no? Esa idea de siempre generar un otro, ¿no? Ahí chupamos rueda del lingüista Svetan Todorov, que tiene un libro que se llama La conquista de América, El problema del otro, que es esa idea de cómo nosotros configuramos al otro y al mismo tiempo nos configuramos a nosotros mismos. Entonces, esa es un poco la idea del libro, y bueno, me pareció que era pertinente explicar este tipo de cosas, ¿no? Y en el tomo 3, que es el que se viene el año que viene, ahí vamos a trabajar personajes particulares, ¿no? Desde, obviamente, no sé, Hernán Arias, pasando por Artigas, llegando a Líber Seregni, no sé. Tomamos personajes y tratamos de entenderlos desde esa perspectiva. Me gustaría ahora ingresar, embarrarnos, para citar implícitamente otro libro tuyo, en algunos de estos héroes que a su vez pueden ser antihéroes y también pueden ser villanos, ¿no? Yo juego, vos lo sabés bien, yo juego todas las mañanas desde hace 15 temporadas con el concepto, nada original, nada particularmente inteligente, ¿no? Mi maestro Atahualpa del Siopo nos decía, preferimos ser auténticos a originales. Y en todo caso, cuando yo presento la tapa de los diarios, digo, dime qué sabes y te diré qué diario lees. Y lo mismo podría decirse acerca de, qué sé yo, dime qué pensás de Artigas y te diré que votaste en octubre. Dime qué pensaste de Rivera y te diré que votaste en octubre. ¿Verdad? Totalmente. Y así, y esas cosas me parecen muy interesantes. Incluso también, y acá no tenés que ayudar, Leo querido, dime qué pensás de Artigas y te diré en qué momento de la banda oriental o de la República Oriental estás viviendo la historia, porque ahí también está el otro asunto que vos nos explicás con claridad, ¿verdad? Claro, el tema de Artigas, Artigas es el mito máximo, ¿no? Sí, sí. Es como el canon. Entonces, como es como el canon, nosotros siempre, cada vez que pensamos en un caudillo o en un héroe, siempre lo bajamos a tierra con Artigas. No con Superman, lo bajamos a tierra con Artigas. Capaz que si yo te digo villano, pensás en el Guasón. Y si te digo antihéroe, pensás en Deadpool. Pero, o en el Azarillo de Tormes o lo que sea. Pero si pensás en un héroe, inmediatamente, supongo que en un porcentaje muy alto, las personas piensan en Artigas. Pero claro, ¿qué pasa con Artigas? Al ser el mito máximo, al ser un símbolo bien planeado, bien armado, un andamiaje establecido, pero no establecido maniqueamente. O sea, cuando yo digo esto, la gente a veces piensa de que es una conspiración o algo, ahora que está de moda eso de la conspiración. En realidad, cuando decimos que Artigas es una construcción, no es que un montón de personas malas lo construyeron para que nosotros comiéramos del tupper. No, es una construcción que necesitaba el Uruguay en ese momento. Claro. Hay una necesidad absoluta
a fines del siglo XIX y principios del siglo XX de tener un héroe, como la mayoría de los estados que se estaban formando. Entonces, la aparición de Artigas no es algo ni malo ni es algo raro, es algo normal, la construcción de un héroe. Lo que pasa es que ese héroe, ellos generaron una construcción tan perfecta que los trascendió. Te digo dos cosas. Mira, por un lado, Rivera cuando creó el Partido Colorado, que en realidad creó el bando colorado, y a lo largo del tiempo terminó pasándole lo mismo, construyó algo que lo sobrepasó, porque al final Rivera terminó expulsado del Partido Colorado, y el Partido Colorado con vida. Bueno, lamentablemente pasó con la ley de caducidad, ¿no? La ley de caducidad fue creada por juristas de primera línea, una ley obviamente anticonstitucional, que lo superó. No podemos sacarnos de encima. Una cosa increíble. Pero bueno, lo cierto es que cuando crean Artigas como un mito máximo, están creando un héroe, ¿tá? Un héroe clásico, típico de el romanticismo. Entonces, ese héroe clásico va pasando por diferentes etapas. Por ejemplo, tenemos un Artigas de la leyenda negra, que es el Artigas que podríamos decir los antiartiguistas podrían levantar esa bandera, y ahí me acuerdo del gran Guillermo Vázquez Franco, que es un simpático antiartiguista, muy simpático y muy inteligente, un gran historiador, que uno puede estar en contra de una... Tengo el honor de aspirar a ser amigo de él, es un poco exagerado, porque digamos, yo nunca fui a un cumpleaños de ella y nunca vino un cumpleaños mío, ¿no? Pero tenemos una cercanía respetuosa y en lo que a mí refiere, aún desde la distancia, muchas veces, llena de respeto y llena de admiración. Porque no hay nada mejor que alguien que piense diferente que vos pasarte a pensar. Si no, claro. Si todos pensamos igual. Pero entonces, esa leyenda negra se construyó a través, obviamente, de lo que era, digamos, la visión porteña, la visión centralista, la visión anticaudillos, una visión que se va a ir alimentando y va a ir generando el unitarismo, etcétera, etcétera. Después tenemos, como decía Pibel Devoto, que es, yo tengo una relación de amor-odio con Pibel Devoto, creo que es un gigante de nuestra historiografía, pero creo que muchas veces intentaba demasiado probar cosas, no tanto entender. Y eso lo saben hasta sus amantes más acérrimos. Pero ahí tenemos de la leyenda negra el culto artiguista, decía Pibel, ¿no? Lo que es el Artigas de bronce, y ahí sí tenemos fines del siglo XIX, principios del siglo XX, Bauzá, Clemente Frejeiro, Carlos María Ramírez, van generando, a principios del siglo XX aparece la epopeya de Artigas de Zorrilla de San Martín, increyendo la figura. Después hay un Artigas en los años 50, que es un Artigas una búsqueda de un Artigas más real, sin dejar de ser un panegírico, que ahí aparece Carlitos Maggi, Maneco Flores Mora, Narancio, Petit Muñoz, ahí cambian el éxodo por redota, dicen, no, esto es una redota, no un éxodo, esto es un camino, ¿no? Un derrotero. Después hay un Artigas que Juan Rial, el historiador, dice un Artigas rojo, que es el Artigas cuando se lo apropia la izquierda, que se lo apropia la izquierda en forma de Partido Socialista, Partido Comunista todavía. Los historiadores de izquierda, más que nada los grandes historiadores socialistas, que son Vivian Trías y Carlos Machado, sobre todo Carlos Machado, que escribe la historia de los orientales, que es una maravilla. Ahí también estuvo el aporte de Lucía Sala, ¿no? Por ejemplo. Ahí tenemos a los marxistas, Lucía Sala, Nelson de la Torre y Julio Rodríguez, el Artigas Rojo le llaman, ¿no? Ahí colocan, bueno, el reglamento de tierras, como un documento social, ¿no? Después tenemos el Artigas Verde, que es el Artigas militar, que es el Artigas que se apropia de la dictadura y que lo utiliza como una de las dos figuras en las cuales legitimarse. Una es Artigas y la otra es la Torre. ¿No? La Torre, inclusive poniéndole la calle Convención como Lorenzo La Torre, que no pudo superar esa... la Torre nunca pudo superar eso, la figura simbólica de la Torre, porque inclusive hasta la calle Convención la volvieron a llamar Convención, ¿no? Le quitaron el nombre, la Junta Departamental, y la Torre, viste que no tiene buen marketing. Es como que, bueno, no hablemos mucho de la Torre, pero Artigas es de teflón, le resbala todo, por lo tanto no importa. ¿Qué pasó en los 90? Esto es abuelo de pájaro, ¿no? Obviamente. ¿Qué pasó en los 90? Después de la dictadura, las generaciones de los historiadores que vinieron no hablaron de Artigas. No les importó Artigas. La historia contemporánea del Uruguay, esa obra maravillosa de dos historiadores jóvenes en aquel momento, Caetano y Rila, no tenía Artigas. Ahora aparece, en las ediciones nuevas aparece Artigas. Porque obviamente pasó el tiempo y ahora a Caetano le interesa mucho Artigas. ¿Ah? Pero en aquel momento no, y era entendible,
porque habían sido formados en 3 años en el IPA con inyecciones de artiguismo terribles, ¿no? Del peor artiguismo, el artiguismo Claro. que venía ¿no? Y bueno, entonces, claro, desde donde vos te pares, vas entendiendo cómo se forja esa figura del héroe o del villano, dependiendo. Bien, acá algo al pasar dijiste en el arranque mismo que me parece muy interesante, incluso se dialoga con la psicología bastante, ¿no? Y es, por un lado, nos encontramos que el héroe, el antihéroe o el villano es tal o cual en la medida de quien te cuente, ¿verdad? Sobre él. Pero también podría uno establecer otra explicación a que convivan en uno el héroe, el antihéroe y el villano. Y tiene que ver con la más sencilla de las hipótesis, según mi mirada, a propósito del libro que vos escribiste, y tiene que ver es que en todos nosotros habita la luz y la sombra, la contradicción, la grandeza y la miseria, el egoísmo más terraja, inexplicable, y el altruismo más increíblemente noble, ¿verdad? Quiero decir, esta idea tan inmadura o infantil, si sos gurí y que si seguís creyéndolo así vas a ser inmaduro, de que están los perfectos o las perfectas, ¿verdad? Ya sabemos que eso no camina apenas llegamos a la adolescencia y nos dimos cuenta que nuestro viejo tenía un montón de defectos, ¿verdad? Quiero decir, y sin embargo, eso tan básico, tan primero, tan seguro, ¿verdad? Que ese al que vos votás está lleno de luces y está lleno de sombras, y al que no votás está lleno de luces y está lleno de sombras también. Eso increíblemente como que nos sigue llamando y ganando la atención. Nos sorprende cuando descubrimos la luz en el otro o la sombra en el nuestro, ¿no? Sí, ahí a mí lo que me pasa con respecto a estos personajes es que, claro, desde el punto de vista de la heroicidad, ¿no? Nosotros tendemos a ir hacia el héroe clásico. Entonces, si vamos hacia el héroe clásico está formado por dos grandes, digamos, dos grandes cosas, hazañas y virtudes. Entonces, el héroe tiene que tener hazaña, la batalla de las piedras, por ejemplo, y virtudes, clemencia para los vencidos, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera nosotros lo vemos siempre desde ese lugar de perfección. Entonces, nos parece imposible. Y cada vez que nos dicen algo sobre determinados personajes, no sé, ahora pienso, no sé, se puso en tela de juicio a Vivian Tría, por ejemplo, ¿no? Si era un espía checo o no era un espía Ah, checo. sí, sí, qué interesante, ¿no? Claro, pero yo enseguida lo primero que hizo, sin saber nada del Partido Socialista, fue criticar al historiador que lo hizo. Me parece de una tarrajada tremenda, porque me parece una tarrajada si lo hacen del otro lado. Me parece, vos, pará, lee el artículo, investiga un poquito, que capaz que tiene razón el historiador. Pero tampoco eso lo convierte a Vivian Trías en el Leviatán, en un monstruo bíblico. O sea, me parece que en ese sentido siempre actuamos de una manera muy infantil, muy madura, si querés. Ujú. Porque siempre nuestro héroe es perfecto, en tanto y en cuanto sabemos que la perfección en ese sentido no existe, en ninguno, ¿verdad? Pero bueno, y me parece que sí, que estamos mal. Por ejemplo, a mí, hace poco tiempo, te digo 2 o 3 días, recibí un Ah, mensaje por WhatsApp, a ¿tá? ver. De un tipo que estaba denigrando mi libro. Y se ve que yo estaba en sus contactos, ¿no? Entonces estaba la tapa de mi libro, de este último, y un montón de cosas que decía, ¿viste? Entonces, a mí no me molesta que me critique, pero me di cuenta de algo. La foto que él tenía es la foto de mi casa. La primera foto que yo saqué del libro cuando salió de imprenta, pues está en la mesa de mi casa. Entonces le pregunté al tipo, discúlpame, ¿vos leíste el libro? Me dijo, no, no lo leí. Le digo, pero estás difamándome y diciendo cualquier disparate de mí y vos no leíste el libro. No, no lo leí. Me dice, leí el enigma de purificación hasta la página 50. Le digo, pues sos un sinvergüenza, un viejo choto. Y lo peor de todo, ¿sabés cuál fue? Lo peor de todo es que el tipo, por ejemplo, una crítica que me hace es que mi visión del gaucho es europeizante, lo cual no es verdad. ¿Tá? Y para Ajá. demostrarme cómo es el gaucho de verdad, me citó una canción de YouTube de Citarrosa, el gaucho no sé qué. Adoro Citarrosa, me encanta. Y le dije, pero vos sos un bobo importante. O sea, ya llega un punto en el cual, si vos tenés una visión crítica de determinadas cosas, empiezan a saltar determinados personajes
que en realidad ni siquiera te leen y solo critican o solo son criticones, pero yo creo que son criticones, no críticos, de lo que les parece que vos dijiste, ¿no? Entonces ahí Sí. vamos al punto ya muy bizarro, y no bizarro por valiente, sino lo otro, muy bizarro de, bueno, vamos a pegarle porque en la tapa puso a Rivera con una diadema indígena, o porque puso a Oribe con la camiseta de Brasil, o porque en el tomo 1 puso a Artigas con unos lentes 3D. Ya llegamos a ese nivel, ¿no? Ajá. Y es muy difícil discutir en ese sentido. Y Bueno, vuelvo a lo que vos pero decías. mira, recojo el guante tratando de ejercer mi rol, ¿no? Pero en efecto, incluso por la importancia que los símbolos, las señales tienen y las cartas de presentación, la carta de presentación de un libro es su portada, es obvio que cuando vos, la editorial, junto con los diseñadores, porque eso en general es un trabajo más bien conjunto, sometido a distintas lógicas a través de distintos vectores, ¿verdad? Entre otros, que incluyan que el libro en una vidriera llame la atención, que el libro, que es un producto que tiene sentido también desde una perspectiva comercial, por lo tanto debe ser vendido, en fin, resulte más o menos atractivo, ¿no? Lógicas, te diría, del marketing editorial. ¿Qué, ¿Qué podemos decir o qué pretendés que podamos decir acerca de Rivera con la pluma y Oribe con la camiseta de la selección brasilera? Bueno, obviamente hay una búsqueda, ¿no? Obviamente, Sí, es como preguntarle al cuarteto de Nos que no sabía que se iba a armar lío con el día que Artigas se emborrachó. Obvio que lo hicieron para eso, ¿no? Pero esta etapa es una etapa, yo desde que trabajo en Ediciones B, desde La Historia Escondida 1, Sangre y Barro, la nueva edición y esto, trabajo con un diseñador que es Nico Barcia, que es un gran diseñador, un rockero además, y bueno, con Nico el diálogo fue constante, y con el editor, y entonces salió esto ¿por qué? Y porque hay una idea, ¿no?, subyacente en el libro, que es que todos los personajes son héroes, antihéroes y villanos. Entonces, aparecer Rivera con esa diadema indígena, obviamente va a generar que les explote el cerebro a los indigenistas, por ejemplo. No, claro. no a todos, obviamente, a los que son más fanáticos, etcétera, que son la mayoría. Pero en realidad la búsqueda va por el lado de preguntarnos, bueno, ¿qué me quiere decir este autor? ¿Qué me quiere decir gráficamente? ¿Que Rivera es bueno? No, no estoy diciendo que Rivera es bueno. Lo que estoy tratando es de unir dos cosas que para la historiografía uruguaya son carísimas, que son el primer presidente, ¿tá?, una figura importante por ser el primer presidente, y por otro lado, una matanza que sí fue una matanza, no fue un genocidio en ninguna de las discusiones, es un genocidio, pero sí es una matanza, y fue una matanza terrible y a traición, porque les pidieron que fueran desarmados, pero que ha marcado historiográficamente el Uruguay. Un país que se dice tener garra charrúa. Entonces, es interesante cómo el 11 de abril de 1831 se da esta matanza, y es muy simbólica. No hay miles de muertos, pero es muy simbólica, de alguna forma, de nuestra historia. Y por otro lado, Oribe, que es el Sí, creador del Partido Blanco, un hombre siempre relacionado al federalismo, un hombre relacionado al americanismo, un hombre relacionado a Río de la Plata, con la camiseta de Brasil. Gran enemigo que terminó siendo quien termina de derrotar a los blancos en la Guerra Grande. Entonces, la idea era jugar con los opuestos. bien. Te voy a proponer que juguemos un poco, ¿no? Porque hoy hablabas del marketing, ¿no? Y yo te decía un poco, siguiendo la, la premisa, que de alguna manera casi, te diría que en particular sobre Rivera uno podría decir, dime qué opinas de Rivera y te diré a quién votaste en octubre, ¿no? Los octubres pasados y los octubres venideros, ¿no? No importa, ¿no? Y en todo caso, a mí me da la sensación, te diría que podría asegurarlo, que Rivera es como el personaje de nuestros grandes, y ya de paso te tiro esto para que vos me lo mandes a Lobol, y entre los grandes están, por supuesto, Artigas en un escalón distinto, muy distinto. Después, Rivera, Oribe y La Valleja, ¿no? Como que están ahí, como, claro, La Valleja con la fortuna para él y la desgracia para él de no haber sido explícitamente ni blanco ni colorado, aunque más cerca de los blancos, podríamos decir, ¿no?
¿O Y no? no, la Valleja peleó por los blancos, pero al final de su vida terminó haciéndose Bueno, colorado. bueno, ¿ves? Lo que motiva que, digamos, nadie le tome demasiada bronca, pero tampoco nadie le da mucha bolilla. No. Y de hecho, creo que justamente, hablando de la dictadura, fue la dictadura la que le puso el monumento frente a los bomberos, fue la dictadura que le llamó agraciada al tramo que va desde el Palacio a 18, ¿no es cierto? Sí. Que me imagino que habrá pensado, oh, como ahí nadie le da bolilla, vamos a agarrarlo nosotros, ¿no? Algo de eso ocurrió. Y bueno, y con Oribe, bueno, la figura de ser, por supuesto, el fundador del Partido Nacional, están atravesadas por identidades y alteridades muy fuertes, ¿no? En ninguna dimensión me da la sensación a mí, tanto como en el caso Rivera, porque ahí se mete la cuestión indígena por un lado, y hay la famosa carta, lo hablábamos el otro día con Marcia Collazo, y la famosa carta en la que se pone a disposición de matar al propio Artigas, a pesar de haber sido un teniente de Artigas también, en fin, ¿no? Esa cosa además que este hombre tan, me parece a mí, por todo lo que he leído y escuchado, tan seductor, tan paisano, tan hombre colorado, pero con tanta impronta en el interior, ¿no es cierto? Tan, en fin. Eh, Un oriental liso y llano. bueno, ahí está, de algún modo, ¿no? Me da la sensación que esos blancos y negros están resumidos en Rivera como probablemente en ningún otro, pero lo tiro solo para que vos pongas el justo medio, nada más, ¿no? Sí, sí. Un oriental liso y llano es la forma en la que él se presentó en una carta, creo que a Julián Laguna, y eso lo toma Marta Canessa para el título de su libro, Un oriental Y liso y claro, llano. Así es como le gustaba a él que le dijeran. La figura de Rivera, sí, es una figura controversial, como toda figura sostenida en el poder, porque en el relato, digamos, en el relato oficial, Rivera tiene un lugar importante. Entonces, como tiene un lugar importante, sostenido sobre el poder, un poder de 98 años de gobierno del Partido Colorado, y un poder que se vio reflejado en la historiografía, la historiografía uruguaya es colorada, esencialmente, sigue siéndolo, sigue siéndolo. sí, Pero, pero a mí me interesa, claro, a Rivera lo que pasa es que además se le achaca todo. Es como la cabeza de turco de todos. Entonces le pegan, le pegan, le pegan, quitando la responsabilidad a otros, ¿no? Vos decías por ahí la carta donde se ponía a disposición para matar a Artigas. Esa carta se conoce hace muchísimo tiempo, ¿tá? Lo que pasa es que ahora se encontró una copia original en Entre Ríos, pero ya se conoce hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. No es una novedad, ¿no? Pero bueno, estamos de alguna manera a veces en un sitio en el cual todos sabemos que los 33 orientales no eran 33 ni eran todos orientales, pero lo decís en un medio de comunicación masivo y la gente recién cae. Entonces, decir esto también es repetirlo. La carta esa es viejaza, ¿está? Todos la conocíamos. De hecho, yo la cito en Cual Retazo, año 2005. Y la cito con dos documentos más. De esa carta, un documento de Oribe. Oribe deja a Artigas en el año 17 y lo deja con una carta que es impresionante, que dice una frase que es: no quiero servir a las órdenes de un bárbaro, que vencedor nos llevaría a la ruina y vencido nos abandonaría al extranjero. uh -huh, 1817. La clavó en el ángulo. Los abandonó al extranjero. ¿Está? sí, Esa carta. Y después La Valleja le responde una carta a Carlos María de Alvear, en el año 1826. En la carta inicial, Alvear lo compara con Artigas, y La Valleja se enoja y le responde que no haga un parangón que lo degrada. La Valleja. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad, digamos que ser artiguista después de 1820 no pagaba buenos dividendos para nadie. ¿Tá? No era algo que vos digas, quiero ser artiguista, y esa espada la levantaron pocos. ¿Tá? Después de 1820. De hecho, se van acomodando. El que se acomoda primero, es verdad, es Rivera, se acomoda al toque, pero todos los demás se van a ir acomodando en algún momento con los ejércitos de Lecor. ¿Tá? Pero lo mismo sucede con la matanza de Salsipuedes. Obviamente, el brazo ejecutor fue Rivera, que era el presidente del Estado Oriental del Uruguay. Pero un año antes de Salsipuedes, La Valleja le mandó una carta a Rivera, que era comandante general de la campaña en aquel momento, donde le pedía que terminara con el problema indio. Que terminara. En 1829,
terminar con el problema indio no era acariciarlos y darles besitos. En realidad tenía que ver con un comandante general de la campaña, le pedís que termine un problema que tiene que ver con una comunidad. Lo más simple es que la desalojes, la saques de ahí. Bueno, a lo que voy es que en realidad lo que sucedió en Salsipuedes tenía el visto bueno de gran parte de la élite en aquel momento, sobre todo de los hacendados, y de muchas de estas figuras importantes que nosotros le quitamos preponderancia y se la ponemos toda a Rivera y a Bernabé Rivera sobre todo, como si fueran los únicos. Sí, sí, fueron los perpetradores, pero en realidad hay que entender mucho más que juzgar. Pues sí, es bien fácil. Crucificamos a Artigas, perdón, a Rivera y punto. Y se terminó. No es tan así, me parece. Entonces, una cosa es verdad, pero creo que, como te digo una cosa, te digo la otra, como decía Pepe Mujica, ¿no? Entonces, si bien es verdad que fue el brazo ejecutor de Salsipuedes y lo planeó, etcétera, etcétera, pero en realidad Salsipuedes no es algo que rompa los ojos, que vos digas, mirá la matanza que hizo, es una cosa que la historia no se lo va a perdonar. En realidad fue algo absolutamente normal, una sociedad absolutamente bárbara desde el punto de vista de Barrán, ¿no? De la barbarie, de la utilización de la violencia como forma de resolver los problemas. Y bueno, me parece que hablar de esta manera es ser más sinceros. Lo que pasa es que, claro, para muchos indigenistas, yo soy pro Rivera y Colorado y todo eso. Ajá. Bueno, y para muchos otros, vos sos otras cosas también, ¿no? Sí, totalmente. Sí, 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 sí. No, a mí lo que me parece interesante es una cosa que me acuerdo que hasta el hartazgo, yo creo que aburríamos a las personas, lo aburrimos en el doble sentido, porque creo que los dos pensábamos igual y además lo repetíamos mucho, que es, hay que tener un ojo bárbaro, un miedo atroz a la tentación anacrónica, ¿no es cierto? Es decir, juzgar, evaluar, medir las cosas del ayer con nuestros ojos de hoy. Lo que no significa, y acá le pido al profe que me ayude, lo que no significa que no tengamos derecho, aún así, a apartarnos de esa tentación anacrónica, de ejercer miradas críticas sobre decisiones que en su momento tal o cual tomaron en el marco de las circunstancias, ¿no? Pero justamente Ortega y Gasset nos ayuda, la circunstancia es algo que nunca jamás debemos desatender, porque es lo que explica buena parte de las cosas que ocurren arriba de la Tierra, ¿no? Claro, pero acá tenemos que dividir un poco, creo que es, ¿qué necesitamos nosotros de la historia? Porque la historia es una disciplina. Pará, Leo, quédate ahí. ¿Qué necesitamos nosotros de la historia? Vamos a una brevísima pausa, volvemos y le damos el cierre a ese concepto, en todo caso, lo suficientemente abierto, lo suficientemente cerrado para quedarnos tranquilos con esta dosis de comunicación y lo suficientemente abierto como para que amerite dos cosas, nuevos encuentros, como siempre, y que la gente vaya a comprar el libro. ¿Está? Ya venimos. Estamos con Leo Borges, estamos poniendo la mañana en camino. Estamos poniendo la mañana en camino, último tramo. La pregunta quedó planteada, Leo, acerca de la historia. ¿Qué queremos? ¿Qué pretendemos? ¿No? Claro. De la historia. Pero déjame, porque acabo de descubrir en el entusiasmo, ya de paso ofrezco mi disculpa a los oyentes, en el entusiasmo de la conversación contigo, no revisé adecuadamente algunos mensajes que estaban llegando por el chat en nuestro canal YouTube. A propósito, tenemos 2.585 suscriptores, así que estamos a 5 de 90 nada más. Una papa que podríamos conseguir si los oyentes y los amigos, afectos y compañeros de trabajo de los oyentes así lo disponen. Así que los estamos invitando a todos. A vos también, Leo Borges, ya que estás. Pero mira, suscrito. Bueno, entonces llegué tarde. Algunos mensajes que llegan, pero no, porque no quiero hacerme el chancho rengo. Dice este mensaje, le pregunto al profesor, no existen las comparaciones, los que denuncian el genocidio judío o armenio y el indígena americano conspiran y mienten, es decir, ya, porque hablaste hace un ratito de los genocidios, ¿no es cierto? Dice, mira, Carolina, me parece que se enojó contigo porque escribe, no descalifique descalificando. Ser viejo no es sinónimo de choto. Éxitos. Quiero decir, ya responderás vos, pero como se dice en mi programa, nunca entendí que vos ejercieras ambas palabras como sinónimo. Creo que hablabas de una persona en particular, ¿no? En fin. Susana dice,
Hola, para justificar de todos tenemos luces y sombras. Por ejemplo, traidores, ejemplo, gobernador de Corrientes, hombre de confianza de Artigas, por prebendas traicionó a Artigas. Silvia dice, discrepo totalmente con negar el genocidio indígena, puesto que si puedes, así fue, ni hablar de la persecución posterior y la venta o regalo de mujeres y niños y niñas, lo dice Silvia. Omar dice, no todos son fanáticos, si no fue genocidio, me dice cuántas tribus de indios hay en Uruguay. Pienso mal de euros fabricados y quizás brotó a los marcianos, siguen su opinión. Bueno, ahí no le entendí un poco lo que quiso decir, no, la redacción no es del todo clara. Soy dice, perdón por lo que voy a decir, pero el entrevistado se va un poco de tono en su forma de descalificar a alguien que no piense o actúe diferente a como él piensa o escriba. Bueno, Es claro que la gente escucha lo que quiere escuchar. Es bueno, a ver, increíble la estupidez que hay en la gente, es impresionante. La gente escucha lo que quiere escuchar. O sea, yo lo que dije es, acepto críticas. De hecho, en mi primer libro tuve muchísimas críticas. El tema es cuando criticás si no leíste el libro. Eso es una falta de respeto. Eso es una falta de respeto. Es una falta de respeto al trabajo porque yo vivo de esto. Es mi trabajo, es mi laburo. Es una falta de respeto no leer un libro y criticarlo, como no escuchar un disco y criticarlo, como no ver un programa de televisión y criticarlo. ¿Ah? Ese es el punto. ¿Ah? bien. Me parece que la gente escucha lo que... Yo nunca dije que los viejos eran... No sé, es un nivel de estupidez que hay en la gente, que tiene una papa en la oreja, que le interesa más contestar que escuchar lo que la persona está diciendo. Y yo hablo así porque en realidad estoy como en confianza, pero claramente lean mi libro primero y después me critican, gracias. En todo caso, creo que sí, que de todos modos merece 27 segundos para definir un poco más el concepto de lo que vos dijiste, que a lo mejor otro día lo agendamos y Claro. lo tratamos acá en la mañana en camino, incluso con miradas distintas acerca del famoso genocidio a los charrúas. Pa parece haber, eso sí me parece con todo derecho, personas que no, que no están de acuerdo con vos en adjetivar a ese acontecimiento sí como una matanza, más no como un genocidio. Sí, a mí lo que me pasa a veces, ¿sabes qué es? Yo hace años que hago esto. Entonces, cuando las personas te dicen cosas tales como, si no fue un genocidio, ¿cuántas tribus hay en Uruguay? No puedo responder eso porque eso no tiene ninguna valía. Es como, no sé, ¿cuántos autos 0 kilómetros hay? No sé, nada. No me parece pertinente, no me parece pertinente responder ese tipo de cosas, porque lo que está diciendo la persona no justifica decir que es un genocidio, ¿se entiende? Uh O -huh. sea, está todo más que bien, pero me parece a veces que, claro, con esta impunidad de las redes y todo, pido perdón, he estado bastante cascoteado últimamente por personas que no dan la cara y qué sé yo, y dicen cosas por decir nomás, y atacan y hieren. Y capaz que las personas, los oyentes no están atacando ni hiriendo, está bien, capaz que es una reacción a un montón de cosas que me tienen bastante cansado últimamente, y que creo que tienen cansado a mucha gente, que tiene que ver con las redes sociales, y con estúpidos que se creen, como decía Humberto Eco, ¿no? Las redes sociales le dan a los estúpidos un foro donde decir estupideces y piensan que son la mayor de las genialidades, eh, pero nada, no es un genocidio desde el punto de vista no solo numérico, los números son bastante discutidos, en realidad el parte oficial dice 40 indios muertos, Oxford, que es un teniente sueco, habla de 300 o más de 300, no importa el número, el tema es que la palabra genocidio es bastante extemporánea para aquel momento histórico, Uh -huh. porque genocidio es una palabra que surge en el siglo XX y relacionado sobre todo con el genocidio del pueblo israelí, y se lleva hacia 1915 para hablar del genocidio del pueblo armenio con 1,5 millones de muertos y el genocidio del pueblo judío con casi 6 millones de muertos, ¿no? Según los números oficiales. Un genocidio es un intento de desaparecer de la faz de la tierra a un gen, a un grupo, a un clan, ¿no? En realidad una nación. Dije todas esas palabras porque de ahí viene genocidio, viene de genos, ¿no? Y de ahí viene de alguna manera la palabra. Y lo que pasó en San Cipuede fue una matanza terrible, traicionera, traidora, todo lo que ustedes quieran, rastrera, pero no se puede catalogar de genocidio desde el punto de vista académico. Podemos sí de repente discutir
los charrúas en aquel contexto, en el contexto de lo que era el Uruguay recién nacido, qué significaban y qué representaban. Pero todos los charrúas en realidad eran de cortísimo número, por tanto, la mayoría se fueron de acá. Hay grupos charrúas en Entre Ríos, hay grupos charrúas en Brasil sobre todo, ¿ah? Pero, pero nada, digo, si sacamos el bombo y nos ponemos a tocar el bombo y decimos cosas y qué sé yo, y viva la patria y ese tipo de cosas, yo no voy a estar en esa porque la verdad que no me parece. Está todo más que bien, pero si vamos a responder, respondamos cosas que yo dije. Yo no dije nada sobre los viejos y me están colocando cosas que No, me no, parece me parece que es igual, tan grande. Leo, eso me parece que queda claro. Incluso yo me anticipé a una posible respuesta porque vos la expresión que usaste no fue con relación a los viejos, No, sino a esa persona en particular. Y me parece que eso alcanza con un poquito de buena voluntad para entenderlo. claro. Me pareció aún así que era de distinto tono y digamos, instalados en otra plataforma, la idea de que de pronto hay personas que, a pesar de lo que tú decís, entienden aún así que lo que ocurrió con los charrúas o otras tribus del Uruguay, porque también eso es algo que se discute bastante, es un genocidio. Me parece interesante, muy interesante, si yo tuviera que decir algo que, del mismo modo que algunos, gente de la academia también, Leo, sostiene que sí lo hubo, me parece también muy interesante saber que hay otras personas que entienden que no aplica el término genocidio, pero en todo caso, me parece muy claro también advertir que la matanza, esa que vos adjetivaste como matanza traicionera, es un gesto en sí mismo, un hecho en sí mismo que con todo derecho puede ser condenado, ¿no? Y lo fue por mí, claro. Sí, sí, no, es que iba en esa dirección, usando tus propias Claro. palabras, justamente. Por eso, Para, sí, por eso. En realidad, para que quede digo, claro. cada uno puede pensar lo que quiera, pero justamente yo digo lo que yo pienso. Digo lo que Está pienso. bien, está Digo, si bien, hay sí, otros que sí, piensan diferente, me parece brutal. Además, yo no formo parte de la academia. Orgullosamente no formo parte de la academia. bien. No, lo decía también para advertir porque yo he escuchado voces, digamos, no la voz, digamos, que puede resumirse con la de las personas del llano, que influenciadas por esto lo que vos decías, las miradas de héroes, antihéroes y villanos que vamos recibiendo según quien nos narre las cosas, soy de los que cree, francamente, sobre el tema genocidio en sí mismo, yo no tengo posición, pero me parece que es inadecuado solo condenar ese hecho si se trata exclusivamente de un genocidio. ¿Se entiende lo que quiero decir? El hecho en sí mismo es súper contundente para tener una mirada muy crítica y muy condenatoria. Del mismo modo, y mirá, Leo, vos no me lo pediste, pero yo salgo a decirlo también, del mismo modo que me parece inadmisible e incorrecto desde el punto de vista histórico adjudicárselo solo a un tipo en la historia, porque esa me parece que es una salida cómoda que a veces encontramos para sugerir la idea de que si no hubiera sido por ese, entre comillas, mal nacido, la realidad imperante hubiese sido otra. Y en ese sentido yo tengo explicaciones un poco más complejas de por qué ocurren los hechos, que no dependen solo de una persona. Si querés, incluso tengo una lectura un poco más influenciada por el marxismo acerca de los procesos históricos, son los que justifican buena parte de esos hechos, más allá de tal o cual, que también es cierto, y ahí sí me aparto del marxismo, de que las personas en sí mismos juegan roles y le dan improntas que son muy determinantes. ¿Vos qué dirías acerca de eso? No, a ver, sin lugar a dudas que volvemos a qué pretendemos de la historia, ¿no? Para mí Bueno, esa es la pregunta. ¿Qué pretendemos de ahí la historia? cerramos la participación por el día de hoy. Porque ahí está el tema, ¿no? Si nosotros pretendemos de la historia que justifique determinadas cosas, nuestra nacionalidad, nuestro partido político, nuestra posición ideológica, entonces me parece bien si nosotros tomamos esa postura. Pero si nosotros pretendemos que la historia nos haga comprender, ¿tá? Entonces ahí esta disciplina que estudia las sociedades a través del tiempo y el espacio, tiene que convertirse mucho más que en jueza en algo en alguien que comprenda, no que juzgue, que comprenda. Y la comprensión es cara, es cara.
Es cara porque enseguida, obviamente, si uno dice, bueno, vamos a tratar de entender qué sucedió el 11 de abril de 1831, cuando vos decís, vamos a intentar comprender, enseguida te salta la caterva que te dice, bueno, vos querés justificar a Rivera. Y no es así. O sea, la idea es comprender, ¿no? Porque los procesos históricos no son de una persona. Ese es el problema. Los Bueno, procesos históricos yo son coincido con de eso. grupos, son de grupos, son de sociedades, de grupos humanos, ¿no? Entonces, eh, eh, estudiar la historia a través de personas o personajes es de un romanticismo militante impresionante, ¿no? Thomas Carlyle, que era un historiador británico, que es el padre del liberalismo, el padre del romanticismo en historia, o por lo menos es uno de los grandes exponentes del romanticismo, decía que la historia las hacen los hombres. La historia la hacen los hombres, varones, ¿tá? Pero los hombres, ¿qué quiere decir esto? Para Carlyle había personas extraordinarias en cada tiempo histórico que definían lo que sucedía. Entonces estaba el de estudiar, si quiere estudiar Inglaterra en el siglo XVII, estudia Cromwell. Y punto. ¿Tá? Si quiere estudiar la banda oriental, Artigas. Si quiere, ¿no? Entonces, al final termina siendo una cosa terrible, ¿no? En el siglo XXI, entendible en el siglo XVIII y XIX, pero en el siglo XXI, decir que Valle era creador de su tiempo, por ejemplo, roza con un disparate. ¿Cómo va a ser Claro, Valle un creador de su tiempo? Y la claro. No, sociedad, incluso, las claro. Sí, personas, sí, sí, sí. Tiendo a suscribir todo. El único, que ni siquiera me doy cuenta si existe, el único matiz, mirá, qué atrevido de mi parte, pero bueno, nuestros encuentros siempre han sido tan horizontales que me permito, desde inmenso, menor volumen de conocimiento que vos, sugerir que, primero lo acabo de decir, ¿verdad? Las personas somos hijas de nuestro tiempo. Los antropólogos usan una frase que yo celebro, y que la reivindico, más que de nuestros padres, somos hijos de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, por lo tanto, es lógico que en cierto tiempo pasen cosas que no hubiesen pasado en otro tiempo, aunque ese individuo hubiese mágicamente estado en otro tiempo, lo que es de todas maneras imposible porque ese individuo está ahí porque es hijo de su tiempo. Creo, asimismo, que hay ciertas improntas personales, características personales, que a la hora de tomar ciertas decisiones, incluso en diálogos de líderes, llamémosle así, hacen que lo que pudo quizás haber sido una manera, por esa misma condición, fue de otra. No me canso de poner como un ejemplo casi, casi folclórico, a pesar de la antípoda, en muchos sentidos, que implicaban Fraga y Fidel Castro, su condición de gallego les llevaba a tener ciertos grados de amistad que probablemente hicieron generar vasos comunicantes entre España y, no lo tengo estudiado, entre España y Cuba, que de haber sido otros ellos, quizás las cosas no necesariamente hubiesen sido igual. sí, puede ser, sí, claro. Lo que pasa es que si nosotros solamente entendemos la historia a través de personajes, nos estamos perdiendo un montón de cosas. Si yo, por ejemplo, si yo te digo Utu, ¿qué nombre te viene a la cabeza? ¿Qué Si te digo nombre? Utu, sí, ¿qué nombre? ¿Qué personaje? O A mí escuela me de viene artes y Figari. oficios. Figari, ¿verdad? A todos nos viene Figari a la Bueno, cabeza. no sé, Bueno, si a yo mí te me viene digo, Figari, pero porque leí alguna cosa. bueno, si yo te digo que el tipo más importante de la UTU se llamaba José Arias, acabo de hacer una Claro, biografía de él para un claro. trabajo. José Arias, ¿ah? ¿Alguien lo conoce? Muy poca gente. Adentro de la UTU nomás, que tiene una estatua Pero Sí, ¿qué pero pasa? Entonces, Leo, Figari. no pintaba tan bien. No, claro. Figari estuvo 2 años en la UTU y Arias Claro, estuvo 20 y pico. claro, claro. No, está Digo, bien, a lo sí, que voy sí, es que a sí. veces nosotros generamos el símbolo, ¿no? El mito, y lo alimentamos. Y nos Sí. olvidamos del resto. ¿Sabés qué me quedó para hablar largo y tendido contigo? Lo dejamos para luego, porque además este libro tiene que seguir siendo leído y comprado. ¿En qué medida también el que fue el que fue héroe en una época pasa a ser villano en otra y pasa a ser antihéroe en otra y después vuelve y se retoma? Y ese asunto a mí me parece siempre muy, muy interesante de analizar, y también me parece, bueno, les ha pasado a todos estos, ¿no? Me parece Claro.
que es bueno analizar y poner arriba de la mesa, ¿no? Porque, como yo siempre digo, uno no quiere a los suyos por ser los mejores o los más lindos. Uno quiere a los suyos por ser los suyos, pero tiene que saber que los suyos no son ni los mejores ni los más lindos. Y te digo más, si fueran los mejores y los más lindos, sería una papa quererlos. Claro, pero discutirlos no es malo. No, al contrario, al contrario, al contrario. Y uno no Bueno, deja Leo, de quererlos. te dejo un abrazo grande porque ya se me fueron los tiempos al demonio. Te mando un abrazo bien grande, como Un siempre, abrazo para todos. y mucho éxito con la historia escondida del Uruguay, volumen 2, Héroes, Antihéroes y Villanos, ediciones B de Penguin Libros. Está obviamente en todas las librerías, ¿verdad? Todas las librerías. Y en ebook también. Bien, y cuando armemos un hueco nos reencontraremos, ¿sí? Sí, por supuesto, como siempre.